La guerra y armadura del creyente, por Virgilio Krug, parte 20. Número 3. La armadura, para defensa, para ofensa. ¿Cómo calzarla y hacia qué dirección dirigirla? Continuamos con el estudio de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 17. Número 6. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta parte de la armadura es de defensa y ofensa. Hasta este punto hemos considerado la parte de la armadura que Dios nos ha dado para nuestra protección. La armadura es para protegernos en una u otra manera o forma. Como dijimos anteriormente, nuestra milicia no es solamente para defendernos del enemigo, sino también es para avanzar, y para eso tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada que el Espíritu usa. Cuando vimos la primera parte de la armadura, vimos acerca de la verdad, que era la base, y para ella teníamos que tener bien ceñidos los lomos con la verdad. También vimos que esta parte de la armadura hablaba de la totalidad de la palabra, un conocimiento cabal de las Escrituras. Pero esta parte de la armadura que estamos considerando ahora es ofensiva. La espada es utilizada para vencer al enemigo. No es solamente para protegernos a nosotros mismos, sino también es para avanzar. Esta parte de la armadura, que es la espada, está refiriéndose a las porciones de la palabra, versículos, dichos, frases, y no de la palabra en todo su conjunto. Esta parte es ofensiva, tomando así una porción de la palabra o un versículo para acertar al enemigo y mantenerlo vencido y así avanzar. Veremos a continuación algunos pasajes de cómo la espada fue usada en tiempo antiguo para destrucción. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derribó. El pueblo subió luego a la ciudad, y la tomaron, y destruyendo a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Juan capítulo 6, versículo 20 y 21. Aquí vemos la espada en un movimiento ofensivo. Ellos tomaron territorio y destruyeron todo lo que había en la ciudad. Jericó nos habla del mundo como juzgado y destruido. Ellos los destruyeron y avanzaron con el filo de espada. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y los 13 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en sus puestos en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Jueces capítulo 7, versículos 13, 14, 20 y 21. Note que dice la escritura: por la espada de Jehová y de Gedeón. Por supuesto que la espada era de Jehová, pero estaba en las manos de Gedeón. Esta es la espada del Espíritu, pero Dios también las pone en nuestras manos. Esta espada es el instrumento ofensivo que nosotros usamos para ir contra el enemigo y derrotarlo, con los dichos, o sea, las porciones de la palabra de Dios, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Aquí vemos la necesidad de ser un pueblo destructivo. No es solamente que tenemos que defendernos. Eso sí, sabemos que tenemos que hacer. Pero más que eso, tenemos que ser un pueblo que va hacia adelante, tomando territorio,
quitándole del enemigo lo que es supuestamente suyo. Pero sabemos que es de nuestro Dios y nos pertenece porque Él nos lo ha dado. Los israelitas tomaron territorio que aparentemente pertenecía a los cananeos, pero en realidad pertenecía a Jehová, porque la tierra es de Dios, y Dios se lo había dado a Israel como herencia. Así que es preciso que nosotros también lo hagamos. Tenemos que destruir todo obstáculo, toda incredulidad, opresión y demás cosas que nos impedirían apropiarnos de nuestra herencia que tenemos en Cristo. Esta destrucción de fortalezas no puede hacerse con armas carnales, porque no darán resultado, así como meditamos anteriormente. Tenemos un ejemplo de David en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 al 40 y 50. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Así venció David al filisteo, con honda y piedra, e hirió al filisteo, y lo mató, sin tener David una espada en su mano. Hablando de las armas carnales, aquí nos dice que David venció al filisteo sin tener armas en sus manos, porque la espada que aquí vemos en el relato era la espada de Saúl, y la armadura también. Esto es interesante cuando sabemos lo que Saúl representa. Saúl representa al hombre carnal que lucha, pero que lucha carnalmente con armas carnales. David no tenía una espada de esas características en su mano, ni tampoco tenía una armadura, aunque probó la armadura de Saúl, pero no podía andar con ella, porque representaba las armas carnales. Así también tiene que ser con nosotros. No podemos andar con otra armadura, sino con la armadura que está descrita en Efesios capítulo 6, y de la cual el apóstol Pablo nos habla, porque otras cosas y otros métodos no resultan en esta batalla contra el enemigo invisible. Como vemos, en el caso de David, él probó toda la armadura de Saúl, se puso todo, pero al fin y al cabo no podía andar con ella, y dice: no usé ni he usado. Muchas veces somos tentados a usar los métodos carnales que los hombres ofrecen, ¿no es cierto? Hay métodos lindos que el hombre ofrece, pero la mejor armadura es la antigua, que ya ha sido probada por los siglos y nunca ha sufrido ninguna derrota todavía, ni nunca ni jamás la sufrirá. Regocíjense los santos para su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo 149, versículos 5 al 9. Aquí, esta porción nos habla de un juicio decretado y nos hace recordar de Jericó y de la caída de sus muros y su destrucción. Jericó nos habla del mundo juzgado, y no solamente del mundo, sino también del príncipe del aire, que también ya fue juzgado. ¿Y cómo podemos realizar todo esto? Por la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que ser la palabra bien empleada. Cuando hablamos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hablamos de la palabra bien usada y bien empleada, no tomando la palabra en cualquier forma. Pedro, al principio de su carrera, usó una espada para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pedro tomó una espada usándolo para defender a su Señor, pero no fue ninguna victoria, porque usó una arma carnal. Pedro pretendió defender a su Señor, pero carnalmente. ¿Qué diferencia vemos de parte de Pedro en el día de Pentecostés? Pero allí en verdad fue una espada bien usada, empleada
y ungida. Él sacó una porción del Antiguo Testamento y con esa porción hirió a sus hermanos según la carne y sus corazones fueron compungidos. 3.000 personas vinieron a los pies del Señor de Jesús. 3.000 personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo, y todo por la palabra bien usada y empleada. Así que no es memorizar la palabra para hablar nada más, sino para emplearla bien en el momento indicado, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esa espada vamos a ir derrotando al enemigo en verdad.